Reportero 24 HD. Noticias del partido de La Matanza actualizadas las 24 horas. Ayer en Ramos Mejía, Scioli y Fernando Espinosa entregaban 100 patrulleros. En Barrio Los Pinos, en Villa Luz Uriaga, estaban prendiendo fuego a una comisaría por el hecho del crimen de Franco Torres, de 12 años. ¿Qué opinión le merece a usted todo lo que está pasando en La Matanza? Lo que pasa en La Matanza y que pasa en otros rincones de la provincia de Buenos Aires, pero en las grandes ciudades es más complejo. Lo primero que hay que tener es que hay que dejarse de hipocresía. Claramente el fenómeno de inseguridad ha crecido porque no hay políticas acertadas, porque hay policías corruptos y porque muchas veces hay quienes hacen la vista gorda de eso. Lo que hay que hacer es separar a los policías corruptos, aplicar penas en el techo de las penas para que la justicia con mano dura ponga y detenga a los que tienen que detener y dar señales claras a la sociedad. Si hay más patrulleros, pero el que va adentro no está dispuesto a combatir el delito, no sirve de nada. La Matanza ha sido un ejemplo, como hay otras jurisdicciones, pero en La Matanza también, de policía vinculado al delito. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner las cosas en su lugar y cumplir con responsabilidad y honestidad el rol que le toca a cada uno. El gobierno de la provincia de Buenos Aires y en particular las fuerzas policiales, el poder judicial, lo que tienen que hacer es que cada uno haga lo que tiene que hacer. Si está en la justicia para hacer justicia, si está en la policía para cuidar a la gente. No al revés. En muchos de los casos son zonas grises, como participando o tener contacto con los delincuentes y utilizarlo como mecanismo de recaudación económica. Es ahí donde penetra el narcotráfico y de ese camino no tenemos retorno. Lo que nosotros proponemos es dar vuelta a todo eso. Nosotros estamos en el, podríamos decir, último año completo de gobierno, terminando un año, empezando a transitar los 400 y pico últimos días de un gobierno que nosotros aspiramos a que tenga sensatez, a que tenga templanza, aplomo, que asuma la realidad de que van a dejar el gobierno y que no estén pensando en dejarlo de la peor manera para que al que venga se le complique, sino al revés, que dejen las cosas más o menos ordenadas dentro de las dificultades que tenemos hoy. Es por eso que llamamos la atención permanentemente respecto de propuestas o proyectos que se han convertido en ley, como fue la ley de pago soberano, llamada de fondos buitres, la ley de abastecimiento, que en general lo que terminan siendo son expresiones de un gobierno que da la sensación creando las condiciones para complicarle la vida al presidente que viene. Y nosotros estamos concentrados en la presentación de propuestas, generación de equipos técnicos, dar una vuelta en la página de la historia, venir para hacer nuestro trabajo e irnos y no pretendernos, como hicimos en nuestros municipios, quedarnos atornillados ni nada por el estilo en nuestros cargos. Hoy la democracia necesita que la política tenga una dinámica, que haya alternancia, que haya equipos nuevos, equipos técnicos con solidez, que se conjugue la experiencia de quienes han, ya peinando canas, tienen la posibilidad de poder darle y conjugarse con la energía de una juventud que se formó en democracia y que al mismo tiempo tiene la vocación de poner toda esa fuerza en resolver los 2 o 3 problemas principales que nos reclama la gente. Seguridad, por un lado, y economía, los principales problemas de la economía, como inflación, el problema ahora que tenemos con el empleo, por otro. Y esos son nuestros principales desafíos. Y además tenemos los mejores equipos en ese sentido. Nosotros presentamos un equipo distinto. Nosotros presentamos una propuesta distinta con un equipo que tiene experiencia y que claramente es el equipo que hasta el propio gobierno reconoce que ha hecho un canje, una reestructuración exitosa que fue la del 2005 que encabezó el exministro Lavagna. Es decir, eso fue exitoso. ¿Por qué no repetir y escuchar las experiencias y al mismo tiempo los consejos de expertos técnicos, no solo del plano económico, también desde el plano jurídico? Porque es un tema bastante complejo que, como se trata de una causa judicial, hay que tratarlo desde distintas ópticas, y eso es lo que hicimos nosotros. Presentamos una propuesta, creemos que es la mejor propuesta. Si no la implementa el gobierno, la vamos a implementar nosotros cuando asumamos la presidencia de la Nación. ¿Qué medida implementaría usted para combatir la inseguridad? Una medida que sea efectiva, más allá de las demagogias. No hay una medida efectiva, pero hay 4 cosas que no pueden seguir. Los jueces tienen que poner las penas en el techo y no en el piso. Hay que evitar las libertades, las excarcelaciones. Lo peor que está pasando hoy es que el 90% de los delincuentes que están hoy en libertad son reincidentes. Esto es, entran y salen todo el tiempo. Ya no de las cárceles, entran y salen de las comisarías, con lo cual en alguna zona gris quizá
de algún policía que está en la zona gris, que puede estar con algún contacto, con algún nivel de corrupción, termina haciéndose amigo del delincuente. Y eso genera desconfianza en la gente. O sea, primer tema, la justicia más firme y más dura. Segundo tema, más cárceles y mejores, porque no hay lugar en las cárceles. Entonces con esa excusa se bajan las penas a los pisos, se ponen delitos escarcelables, quedan en libertad, y es lo que nos vemos todos los días por televisión, que los que abusan, violan, matan, roban, secuestran, son todos con frondosos antecedentes. Para evitar eso hay que tener más cárceles. Es, la verdad, incómodo decirlo porque no es políticamente correcto, pero hay que hacerlo. Nosotros nos proponemos desde el primer día, y ya tenemos cómo financiarlo, o sea, ya sabemos de dónde sacar los recursos para que haya más cárceles y mejores, que el que salga con un oficio, que salga conectado con un apéndice de contención una vez que cumplió con la condena, una vez que pagó por lo que hizo, que salga con un vínculo de un programa que lo contenga y que le dé una oportunidad de producir lo que aprendió en la cárcel. Si aprendió a carpintería, que salga y genere muebles escolares, o muebles para los comedores, o muebles para clubes de barrio, o que trabaje en un apéndice y en una oportunidad de salida laboral para que no vuelva a delinquir y que eso no sea una excusa. Porque muchas veces escuchamos eso como excusa y eso no debe pasar más. Otro tema fundamental, la policía municipal especializada en la prevención, que llegue antes de que se produzca el delito. Políticas de contención a los sectores más vulnerables, aquellos núcleos sociales de alta vulnerabilidad social, que convive con el abuso, que convive con familias que tienen una situación, una de esas incestuosa, poligámica, en donde quizá un nenito ha sido abusado desde los 9 años y ha visto cómo han abusado de eso, y quizá un padrastro, un tío, una situación muy compleja, muy triste, y que finalmente nunca se ha reencontrado y no han tenido una caricia ni siquiera del Estado, tampoco de su entorno familiar, porque está depredado por la crisis, porque años tras años, décadas tras décadas, lo que han tenido solo es convivir con la muerte. Han visto cómo se murió un hermanito, quizá en manos de la policía o en un ajuste de cuenta por ser presa del delito, a veces empujado por los adultos o por otros familiares o por el entorno en el que se encuentra, empujado al delito y a la droga. Para terminar con eso, nosotros en el municipio de Almirante Brown creamos un programa que se llama Abrazo. Intervenimos con psicopedagogos, psiquiatras, trabajamos con trabajadoras sociales, también personal femenino de seguridad y también personal de inteligencia de seguridad. Entonces hacemos todo al mismo tiempo y evitamos que aquel que todavía quizá no entró al delito, pero está en un ambiente propicio porque desprecia la vida, porque incluso a veces su angustia, su tristeza hace que desprecie su propia vida. ¿Cómo va a respetar la vida de los demás? Para que respete la vida de los demás tiene que empezar a quererse a sí mismo. Y le pusimos Abrazo al programa, porque hay muchos que caen en el delito y no saben lo que es el afecto. Entonces, el Estado tiene que crearle las condiciones y en el conjunto de la comunidad para entender que el afecto y el respeto al otro, el respeto a la vida, es lo mejor que le puede pasar. Y eso tiene que ser antes de que caiga en el delito y en la droga, porque después es una ciénaga, después es muy difícil sacarlo. Entonces, respecto a las PASO, se habla de la posibilidad que cada partido tendría de que haya una combinación en la hora de formación de la lista, que todos los candidatos puedan estar participando con los mismos candidatos a gobernadores e intendentes, y por otro lado que los candidatos a intendentes pueden elegir a su candidato a gobernador. ¿Cuál es la postura del Frente Renovador respecto de esto? Falta mucho para ver cuál va a ser la ingeniería electoral, eso es casi una especulación. Lo importante es garantizar que haya que no haya confusión, que el sistema sea democrático de verdad. Cuando digo que no haya confusión, que no sea toda una ensalada, que la gente con lente de cuarto oscuro no entienda nada. Y el sistema o tiene que ser convencional, yo creo que ya no se llega al voto electrónico, que sería lo mejor, o a la lista única, que es otro sistema que también es muy transparente y garantiza un buen ejercicio de la democracia, pero sino que sea el sistema convencional sin ningún enriedo en el medio, para que el que vota sepa que bien claramente qué es lo que está votando. Pero insisto que para el tema de la ingeniería electoral falta mucho. Hoy estamos concentrados en estar actualizando nuestros diagnósticos respecto, por ejemplo, lo que a mí me toca en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un plan maestro para luchar contra las inundaciones, queremos implementarlo desde el primer día, para eso tenemos que estar bien atentos, qué es lo que está pasando, cuáles son las nuevas, el avance de la cuenca, la frontera de los humedales, o sea, cuál
cuáles son los sectores productivos que han caído en manos de la impericia por parte del Estado y por lo tanto hoy están bajo agua cuando hace un tiempo no lo estaban. Eso es por falta de control y a veces los propietarios hacen canalizaciones clandestinas, construyen caminos de ingresos a campos que terminan complicando ya la situación complicada que tienen el escurrimiento de agua, especialmente en el centro de la provincia de Buenos Aires. Todo eso pasa a ser y viene siendo nuestro principal objetivo de trabajo en nuestros equipos técnicos, generar las mejores propuestas. A mí me pasó con este mismo tema también en el municipio de Almirante Brown. Cuando llegamos el primer día pusimos en marcha un plan hidráulico maestro que muchos me decían no lo hagas porque no da rédito político, para las obras hidráulicas nadie las ve. Sin embargo, al cuarto año ya habíamos reducido en un 70% las zonas afectadas por inundaciones. Hicimos 41 obras hidráulicas con recursos municipales. Es cierto que quedaba más lindo, quizá era más fácil hacer un asfalto y más barato, pero hicimos la obra hidráulica porque lo que no se hizo hace 50 años me tocó hacerlo a mí. Lamentablemente quizá yo hubiera preferido hacer las cosas que más se ven, más divertidas, pero yo hice las obras estructurales y después pudimos hacer algunas de las otras. Y en esta comunicación de ida y vuelta con la gente terminó divirtiéndolo, porque si no, no hubiéramos sacado el 74% de los votos frente a la oportunidad de presentarme para la reelección. Reportero 24 HD. Noticias del Partido de la Matanza actualizadas las 24 horas. En nuestro diario encontrarás las noticias del distrito más grande del país ingresando a www.reportero24hd.com o suscríbete gratis a nuestra aplicación en Facebook www.facebook.com/reportero24hd.